Oh, continue, okay. Simón es un experto en educación internacional y nos ayuda con todo lo que nosotros necesitemos para Latinoamérica con la universidad, y el profesor Stuart pues es el vicepresidente adjunto de la Universidad de Guelph, entonces en mejores manos no podemos estar. Muchísimas gracias, María. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan las pueden ir poniendo en el chat. Si se pueden contestar inmediatamente lo hacemos, y si no, las contestamos al final. Entonces vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Es una muy buena oportunidad para todos nosotros en Latinoamérica para recibir una experiencia de cómo sería, de cómo es incluso una clase en la Universidad de Guelph en Canadá. Hoy contamos con la participación de Simón. Él es el representante para Latinoamérica de la Universidad de Guelph, así que cualquier información que necesiten en inglés o en español, él también nos puede ayudar por medio, obviamente, con el apoyo de nosotros de Blue Studies. El historiador y experto Stuart McCook nos va a brindar esta oportunidad de recibir una clase canadiense en nuestro idioma además, así que los invito a que se conecten, que aprovechen y que aprendamos mucho en esta sesión. Cualquier duda que tengan de la universidad o de la información que se les está brindando, la pueden escribir en el chat inmediatamente. Si podemos, lo contestamos ahí, o al final dejamos un espacio y resolvemos sus dudas. Cualquier cosa también les vamos a dejar el link para que siempre nos puedan contactar y realizar la asesoría. Entonces, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse hoy. ¿Cómo están? Y muchas gracias, María, y muchísimas gracias a Stuart también. Entonces, quiero darles algunas palabras antes empezamos. Soy Simon Terrington y soy el representante regional por Latinoamérica para la Universidad de Guelph. Es un placer para tener un compañero, Stuart McCook, quien es un profesor y también un historiador y se trabaja en la Universidad de Guelph. Es un vicepresidente adjunto internacional en la universidad. Entonces, Stuart, muchas gracias por tu tiempo esta noche. Ya sabemos en Ontario es una hora más tarde, entonces es súper que estás dándonos tu tiempo esta tarde y vamos a, estamos esperando tu presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Simon, y gracias a María por invitarme. Hoy voy a darles básicamente un ejemplo de una clase, pero de hecho les voy a dar el curso completo que doy a mis alumnos de primer año. Como mucha gente en las humanidades y las ciencias sociales, me llama mucho la atención el tema de la globalización. Pero el tema de la globalización es un tema muy grande, ¿no? Y a veces como es difícil como de ver la globalización. Entonces, en vez de dictar un curso sobre la historia de la globalización para mis alumnos de primer año, dicto en vez de eso un curso sobre la historia del café. Y tras la historia del café, veamos así la historia de la globalización. Y empiezo con esta imagen. Ahí soy yo sosteniendo una taza de café Juan Valdez en el Café Juan Valdez en el centro de Bogotá, hace unos años atrás. Un café muy rico, por cierto. Y en esta taza, el café que tiene toda o mucha de la historia de la globalización. Y es una forma a mi modo de ver, muy concreto de enseñar la historia de la globalización. El escritor británico Matthew Haig tiene un pasaje que capta más o menos lo que yo quiero decir en mi clase, que yo enseño en mi clase. Hay dos personajes hablando y uno dice, ¿cómo harías que la historia cobre vida? No había pregunta más fácil en el mundo. La historia no es algo que necesitas darle vida. La historia está ya viva.
somos historia. La historia no se trata de los políticos, ni reyes, ni reinas. La historia es de todos, es todo. Es ese café. Podrías explicar gran parte de toda la historia del capitalismo, el imperio y la esclavitud con solo hablar del café. La cantidad de sangre y miseria que ha tenido lugar para sentarse aquí y tomar café en vasos de papel es increíble. Bueno, ya no quiero tomar mi café. Lo siento, pero el punto es, la historia está en todas partes. Se trata de hacer que la gente se dé cuenta de eso. Y eso básicamente es la meta de mi curso. O sea, habla un poco más de otras cosas, sino el imperio, la esclavitud y el sangre, aunque ellos forman una parte esencial de la historia también. Para que vean lo que la planta de que estoy hablando, me imagino que ustedes ya más o menos conocen cómo es la planta del café, pero o digamos mucho más que mis alumnos canadienses. Me imagino que ustedes han encontrado la mata, pero para señalar, para los que no conocen, es un árbol, un arbusto. Puedes ver a la izquierda el tronco bastante finito. Depende de cómo lo podan, puede medir 1 metro, 2 metros y hasta más adelante. Y lo relevante son los frutos rojos o a veces amarillos, que dentro de ellos contienen una semilla. Y es esa semilla que se tueste, que se muele y después se bebe en infusión con agua caliente, ¿no? Que nos despierta las mañanas y a veces cuando hace falta nos mantiene despierto en las noches también. Ahora, una preguntita para que usted contribuya en algo. La planta de café es originario de ¿cuál país? Y a ver si yo puedo ver el chat aquí. Si saben, por favor, escribe y no revisen en sus teléfonos ni nada. Escribe. No se vale hacer trampa. ¿Cómo? No se vale hacer trampa. No, de buscar. Exacto. Bueno, yo no estoy viendo los chats. O ellos son muy tímidos o no tienen acceso al... Colombia, Kenia, Etiopía. Hay algunas respuestas. Etiopía. Etiopía es lo más popular por los momentos, Stuart. Bueno, Colombia, estoy viendo. 2, creo. Y Kenia, yo me puso Kenia, no sé si. Kenia, Colombia, Etiopía. Interesante, unos candidatos, Brasil. Bueno, se entiende todas esas respuestas, ¿no? Porque todos estos países son países que están asociados con el café. Pero la respuesta correcta es Etiopía. La planta de café es originario de un rinconcito de la parte occidental de Etiopía en África. Y una de las preguntas centrales es cómo es posible, cómo fue posible que esa planta de ese rincón oscuro y lejano y remoto de Etiopía llegó básicamente a conquistar el mundo y hacerse tan popular que se identifica con identidades nacionales en Kenia, Colombia, Brasil y los otros países que ustedes nombran, ¿no? Y bueno, ya veremos. La historia de la globalización empieza, de hecho, quiero afirmar, como lo demuestra el café, antes siquiera de la globalización europea. A veces se tratan las dos cosas, la expansión europea como idéntica con la globalización. Pero han habido varias otras fases de globalización. Y el café está sobre todo asociada con la expansión del cultura islámico en el mundo islámico y las redes de comercio y cultura en esa época, en los años antes del dominio europeo. Hay unos momentos claves y cada sección voy a empezar eso con los grandes corrientes globales que como dan forma a la trayectoria del café. A la difusión del Islam después del siglo VIII más o menos, ¿no? Que se difundió por el Mediterráneo, por el Mar Rojo, por el Medio Oriente hasta India y mucho del Océano Índico, ¿no? En el
asociado con eso, había muchos otros intercambios comerciales y culturales, entre ellos, como le señala la imagen en el centro, fue la difusión de plantas, como eso que es una ilustración temprana de la caña de azúcar. Y luego hay también peregrinajes de varios grupos de religiosos, entre ellos los monjes, lo dicen monjes, hombres santos, digamos los sufis, que es un secto de Islam que tenía fama por sus bailes nocturnos, que bailaban en círculos toda la noche. Y eso requería mucha energía. Fíjense en los sufis, porque van a volver en un momento. Pero antes de llegar un poco a eso, vamos a empezar a plantear, bueno, ¿cómo es que ese plante oscuro llegó a la atención del mundo? Bueno, eso sí está perdido, digamos, en el récord histórico. No sabemos, pero una de las leyendas que tal vez da pistas es la leyenda de Caldi y sus chivos. Caldi era un niño pastor con su grupo de chivos y los vio en un pasado lejano, se supone que vio a los chivos que comieron los frutos de esa planta y se animaron mucho y se pusieron a bailar. Y Caldi se puso a bailar con ellos. Y bueno, después se dio cuenta que los frutos tenían algo, ¿no? Y había que ver. Y en Etiopía, cuando se empezó a consumir café, lo consumían básicamente las semillas crudas mezcladas con grasa de animal, como casi una barra de energía. Y solo fue luego, poco a poco, que empezaron a tostar café y luego preparar la infusión de la bebida. Y la bebida encajaba bien con la difusión del Islam, ¿no? Le decía a veces el vino de Islam, porque el Islam prohibía el alcohol y otros estimulantes. Pero el café sí al final muchos sectos islámicos, musulmanes, sí permitieron el café como bebida. Y poco a poco el café fue llevado del lado de la izquierda del Mar Rojo, que ustedes pueden ver, cruzó al otro lado del mar a Yemen, lo que es ahora Yemen, le decían Arabia Félix, que es la parte bordado en amarillo aquí. Y es desde ahí donde el café después se difundió por el mundo. La producción del café, y como pueden ver, Yemen, esa parte amarilla, está en una encrucijada de comercio global. Liga el Océano Índico abajo a la derecha con el Mar Rojo y arriba por el Mediterráneo. Entonces fue una ruta muy ligada a las rutas de comercio económico y también de difusión de religión. Entonces, poco a poco, la planta se sembró, como pueden ver aquí, en las laderas de las montañas de Yemen. Y de hecho, hay muchos cafetales, si uno quiere hablar de sostenibilidad, que siguen después de varios siglos bajo producción. Es un clima bastante difícil para el café, pero igual lo han logrado cultivar. Y pueden ver aquí las matas de café en las terrazas. Y de ahí la bebida se circuló a las grandes ciudades del mundo musulmán, de Cairo en Egipcio, a Damascus, a Istambul, a los grandes capitales, a Meca y a Medina. Y no fue solo la bebida que se difundió, sino la institución del café, del coffee house, ¿no? Del lugar. Y fueron, como pueden ver aquí, donde la gente, como hoy en día, se unen para chismear, para platicar, para flojear, ¿no? Pasar un buen rato con amigos. Y muchas veces, y fue esos monjes sufí que difundieron la bebida y después los cafés en el mundo musulmán.
Eso llevó en unos momentos a conflictos con algunos jefes políticos en el mundo que no querían que la gente se unían como en sitios, digamos, privados donde no se podía vigilar, ¿no? Y entonces había momentos en que un sheik o un sultán cerraba todos los cafés en una zona por sedición o algo así, pero casi siempre con la popularidad del café y de la institución volvieron después a abrirse. Entonces ya para, digamos, el año 1500 de nuestra edad, el café como bebida y el café como institución se había establecido en el mundo digamos, islámico, que llegaba muchas veces a tener contactos directos con el mundo europeo. Fue con el contacto, y ahora entramos, digamos, al imperialismo y la globalización europeo. El café realmente empieza a recorrer el mundo bajo el imperialismo europeo. Yo digo aquí 1650, 1800, puede ser un poco más amplio, un poco más temprano también. Y habían varias corrientes globales. Primero los holandeses y los portugueses, y luego los ingleses y los franceses empezaron a meterse en el mar, el océano Índico, para tratar de controlar el comercio de las especies, ¿no? Como el pimentón negro, la pimienta negra, perdón. Y otros comercios, entre ellos el comercio del café. Y el propósito originalmente no era de controlar el café como tal para vender a europeos, sino de aprovechar de apoderarse del comercio dentro del Océano Índico. Y luego, por supuesto, como ustedes conocen, los europeos también llegaron a las Américas, conquistaron las Américas y claro, los colonos originales también estaban sobre todo interesados, digamos, en las perlas, los metales preciosos, la plata y el oro, pero luego se empezaron a interesar mucho en la agricultura. Entonces, el café es una de las plantas agrícolas que llegó a las Américas después, y ahora les cuento. Pero señalo también, véanse, antes que yo hablé de la caña de azúcar en la parte original, hay una difusión paralelo del café y azúcar, que también llegó a Europa por vía del mundo islámico, a Europa, a las islas como Madeira en el Atlántico y luego a las Américas. Fue en ese momento también que los europeos también desarrollaron un gusto semejante a la institución del café y a la bebida. Y de hecho, si uno lee los libros de la época, les gustaba más la institución que, digamos, la calidad de la bebida. Ahora se habla mucho de calidad, ¿no? Que el calidad es muy bueno y el calidad es todo. Para ellos, uno de los informes originales lo dicen como agua de charco, que sabía agua de charco, pero tenía también las propiedades estimulantes. Y en las grandes capitales de Europa, en Inglaterra, en París, Ámsterdam, Viena, se establecieron cafés también como centros de sociales, y había cafés por como todo clase de personas. Aquí se ve un club en Londres de gente obviamente de clase bastante alta, con sus peluques y sus pipas. Y bueno, entonces la demanda en Europa siguió aumentando. En los años 1720 más o menos, el café fue llevado a las Américas. Y es ahí donde Yemen como pierde más o menos su monopolio sobre la producción mundial del café, porque hasta entonces el Yemen producía casi la totalidad del café cultivado en el mundo. Pero en la isla de Hispaniola, sobre todo, la colonia francesa de Saint-Domingue, se desató una producción intensiva del café y del azúcar en el siglo XVIII bajo un régimen esclavista muy fuerte y muy fea. A nivel de producción fue todo un éxito. En pocas décadas, esa isla, que ahora es el país de Haití, esa media isla,
se convirtió en el productor más grande a nivel mundial de la caña de azúcar y del café. La caña de azúcar, como pueden ver en ese grabado aquí, ocupaban las tierras bajas. No he podido encontrar un buen grabado del café en el momento, pero imagínense que el café más bien es un cultivo de montañas y colinas. Entonces se puede imaginar que en esta imagen, por detrás en las colinas, a las laderas de la montaña, ahí se encontraban las plantaciones del café. Bueno, como me imagino ustedes ya saben, los esclavos se alzaron a finales de los años 1790 y tumbaron el régimen francés. Realmente es un momento de historia muy, muy impresionante que un grupo de esclavos tumbó a un imperio o a un imperialismo, un imperio, y la producción cafetalera, obviamente, y azucarera, por supuesto, de Saint-Domingue, ahora Haití, se colapsó casi por completo. Bueno, respiro un momento y pasamos ahora al siglo XIX. Y eso es un siglo y medio, digo, de masas, de producción en masa y consumo en masa. Y es también el auge de la América Latina como productor a nivel global. Claro, yo había hablado antes de Saint-Domingue, de la colonia francesa, y sí fue cierto que el café fue introducido a casi todos los países de las Américas en el siglo XVIII, pero por mucha de esa historia, casi la totalidad, quedó como un cultivo bastante marginal en comparación a otros cultivos. Pero en el siglo XIX todo cambió y señaló esas tres imágenes para mostrar los grandes corrientes globales. A la izquierda hay el barco Great Eastern, que fue uno de los primeros grandes barcos a vapor en el mundo. Y simboliza un poco la industrialización y la revolución industrial. También significa la revolución en el transporte, ¿no? Que viajes que dependían antes del viento, que tomaban meses o hasta años, ahora no dependían ya del viento y podían durar días o semanas en vez de eso. Y también representa también los ferrocarriles que a nivel terrestre empezaban a unir y dominar a la misma vez. Y en Europa, en Norteamérica, había una urbanización, un aumento de las clases medias, digamos, y un aumento de la demanda para bienes, digamos, tropicales. En Asia y África y el Pacífico llegó un auge, digamos, del colonialismo europeo. Inglaterra, sobre todo, se apodera casi de todo el Océano Índico, se convierte en lo que dicen casi un lago británico. Y en América, como ustedes ya saben, ustedes saben mejor que yo, a la derecha aquí hay Don Pedro de Brasil, pero es la gran época de la independencia, ¿no? Y esa historia que da forma a mucho de lo que sucede. Bueno, es un imperio, un ex imperio, y uno está buscando cómo vincularse con el mundo y desarrollar su economía. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es difícil y caro industrializarse, pero uno sí puede ganar mucha plata produciendo productos primarios para exportación a los países industrializados. Entonces, de una forma u otra, eso es lo que hizo muchos de los países en la América Latina. Y una de las mercancías que ellos producían mucho fue el café. Y eso llevó a una serie de cambios muy tremendos, sobre todo en Brasil, pero luego en mucho del resto del continente. Si ven atrás en esta imagen, vean filas muy ordenadas de café, ¿no? Se pueden ver un poco las cabezas de la gente ahí cosechando el café. Eso también es un símbolo de un cambio ecológico muy grande, que en mucho de Brasil y en otras partes, bosques primarios tropicales fueron tumbados para convertirse en cafetales.
Y en Brasil también, como pueden ver, la gente aquí que están trabajando en el campo son gente de color. Y la esclavitud fue un fundamento de la expansión brasileña del café hasta que fue abolido a finales del siglo XIX. Pero generó, en esas décadas, generó riquezas fantásticas para Brasil. Brasil, para la producción a nivel mundial creció, yo creo, 7 veces en el siglo XIX, y casi 90% de ese crecimiento fue ubicado en Brasil. Brasil fue el productor dominante a nivel mundial del café. Y en el Gran Norte, en el norte industrializado, la demanda seguía creciendo. Entonces, con la demanda creciendo, con la producción creciendo, pero no tan rápido, otros países decidieron también entrar en el juego. Entonces, hay Costa Rica y los países centroamericanos, El Salvador, Colombia en los años 20, y otros países que también exportaban café. Y de hecho, los países Colombia, Centroamérica, México empezaron a competir con Brasil a nivel de calidad. Brasil podía ganar a nivel de cantidad, y eso fue básicamente el modelo de exportación de Brasil, de producir mucho, pero de calidad, digamos, más o menos. Pero los centroamericanos y colombianos y mexicanos sobre todo se dedicaban a café de calidad, a los mercados europeos y de calidad en Estados Unidos. A nivel de consumo, como ya he señalado, se industrializó. El consumo se industrializó y, como pueden ver aquí, se empezó, puede ver toda la historia de la industrialización ahí en esta imagen. Hay el barco de vapor que llevó el café desde Brasil o algún puerto en América. Hay atrás la fábrica donde se tuesta el café, se procesa, se pone en paquetes. Y luego los trenes que dice que este carro está cargado con café Arbuckle, que llevan el café a los consumidores de Estados Unidos. Quiero señalar que es aquí, como pueden ver, la marca son las grandes empresas. Es en este momento en que las grandes empresas, Arbuckles, Maxwell House, Folgers y otras marcas reconocidas de café empiezan a actuar, a aparecer como actores muy importantes. Y también el café que se prepara en esas fábricas suele ser ya tostado, ya molido, empaquetado, listo para el consumidor, que también representa un cambio. Bueno, todo eso siguió más o menos así hasta principios del siglo XX, cuando ya la producción global empezó a regularmente sobrepasar la demanda. Entonces había una sobreoferta del café a nivel mundial. Por unos años lo que hicieron los brasileños es que siguieron una política de lo que llamaban valorización, que fue de guardar su propia cosecha y no exportarla para reducir la oferta a nivel mundial y así subir los precios. Entonces, con disminuir la oferta. Pero lo que hicieron los demás países fue, bueno, los precios están altos, vamos a producir más. Y eso es la tensión que sigue más o menos hasta el presente. Es esa tensión de producción mundial. Hasta en los años 30, los brasileños al final abandonaron esa política y empezaron, como se demuestra aquí, quemar su propia superproducción a nivel mundial. Y eso básicamente, esa quemada, significa esa larga historia XIX, que es la época del siglo XIX, que es la época liberal, digamos. Vamos a llegar al neoliberalismo en un momento. Siglo XIX o siglo XX, mediados del siglo XX, hay una serie de revoluciones políticas y tecnológicas. Las corrientes globales, podemos hablar de la Guerra Fría entre la Unión Soviética
y los países del OTAN, y dentro de esa marca la Revolución Cubana. Los Estados Unidos estaban muy preocupados con la posibilidad de otras revoluciones dentro de la América Latina, y yo sé que ustedes también saben de esa historia, y el café fue implicado en esas historias de la Guerra Fría. Y voy a explicar en un momento. Otra revolución fue la llamada Revolución Verde, la innovación agrícola y tecnológica para aumentar la producción de trigo, de maíz y de otros productos esenciales para la alimentación, que de cierto modo fue una política promovida por Estados Unidos como una política benévolo, digamos, pero también tenía su interés estratégico, ¿no? De evitar el hambre masivo y de evitar de fomentar la revolución. Ese problema, en el momento de la Guerra Fría, como dije, el café llegó a ser estratégico. Entonces el Estados Unidos ayudó a desarrollar un acuerdo internacional del café. Entonces, y la idea era, como señala aquí, de equilibrar la producción mundial con la demanda mundial para evitar la sobreoferta. Y al final no pudieron limitar la producción mundial, pero sí limitaron la exportación mundial. Entonces, por un tiempo, bajo ese acuerdo internacional del café, los precios quedaron relativamente altos y relativamente estables por unas décadas. Y en esas décadas también la producción aumentó, el consumo siguió aumentando, desarrollan nuevos tipos de café, sobre todo el café instantáneo. Como ustedes saben, como muchos de ustedes saben, no es tal vez de los mejores, pero también es fácil de preparar y no hay que comprar cafetero. Entonces fue otra forma de consumir el café para ayudar a aumentar la demanda. La Revolución Verde llegó a los cafetales también. Los brasileños desarrollaron, sobre todo, y colombianos también desarrollaron nuevas variedades de café de alta tecnología, la caturra, entre otros, el catuaí, y ayudaron a muchos productores en la América Latina a lo que dijeron tecnificar sus cafés. La tecnificación llegó a su punto más elevado en Brasil, en Colombia y en Costa Rica. No tuvo tanto éxito en otros países, pero fue también otro cambio tecnológico de producción que a nivel de las fincas ayudó a aumentar mucho la producción, pero también desde el punto de vista global contribuyó a la sobreproducción global. Mientras el Acuerdo Internacional de Café seguía en pie, estaba bien porque la sobreproducción no llegaba necesariamente a los mercados globales, pero todo estaba bastante frágil. Y ahora llegamos a nuestra época, si se puede decir, bueno, todos vivimos en una época, ¿no? Llegamos a la época contemporánea y los temas de la calidad de hoy en día son crisis, calidad y cambio climático. Los corrientes globales. Bueno, hay dos que señalo aquí. Un primero es la caída de la muralla de Berlín, que significaba el final de la Guerra Fría. Y con eso el café perdió su valor estratégico. Estados Unidos salió del Acuerdo Internacional del Café y básicamente la industria global del café volvió a ese mercado libre que hubo antes del Acuerdo Internacional del Café. Me estoy adelantando un poco. Y el otro símbolo aquí es el humo de la chimenea, que simboliza, digamos, el cambio climático. Bueno, entonces, cuando se acabaron el sistema de control del Acuerdo Internacional del Café, muchos de los países liberaron
su producción excesiva a los mercados mundiales y los precios cayeron rápidamente, después subieron un poco, después cayeron y ahora estamos otra vez en un ciclo de crisis. Y cuando los precios están muy bajos, lo que pasa con muchos productores es que el precio que ellos reciben por su café es por debajo de los mismos costos de producción. Y eso genera mucho estrés y muchos problemas. Y como pueden ver esos documentos, un documento aquí de la Organización Internacional del Café que habla de la crisis mundial del café, una amenaza al desarrollo sostenible. Y a la izquierda hay un documento del Senado de Estados Unidos sobre la crisis del café en el hemisferio occidental. Y ustedes ya me imagino habrán escuchado de crisis en el café, es como la edición contemporánea de lo que estaba sucediendo en el año 2002. Y no se han podido resolver esos problemas estructurales de la globalización, porque hay nuevos orígenes como el Vietnam que llega y produce mucho café también. Brasil ha seguido aumentando su producción también y es difícil encontrar el punto de equilibrio. Entonces lo que pasa es que, como pueden ver por ese cafetal aquí, la gente, los caficultores abandonan sus cafetales, van a buscar trabajo o en las ciudades o afuera o lo que sea. Pero muchos caficultores tampoco han sido pasivos frente a la crisis. Y una de las cosas muy importantes que se ha desarrollado es el mercado de los cafés especiales, impulsado en el Gran Norte por empresas de café especial como Starbucks, pero otros mucho más chiquitos, que ponen un énfasis sobre la calidad, que se supone que da mejores precios a los caficultores. Entonces, muchos caficultores, entre ellos de Colombia, Centroamérica y también nuevos orígenes como el Perú, se han metido en eso de cafés especiales y cafés de marcas. Honduras también ha surgido mucho en estos años. Y buscando la forma de ganar más. Y hay subastas de café, la tasa de excelencia, en que algunos cafés pueden ganar, se compran por a veces $300 la libra y por encima, pero en pequeñas cantidades. Y les aseguro que eso no es normal, que no es una solución para todos, pero sí por mucho. Y la otra cosa que mucha gente sabe también es las marcas, las cafés de marcas éticas, digamos. Entonces hay café comercio justo, hay café Rainforest Alliance, hay el Smithsonian Bird Friendly Coffee, que tratan, que ofrecen al caficultor un precio especial si cumplen con normas ambientales o éticos. Y también se puede ver como una solución no solo a los problemas económicos del caficultor, sino a los problemas ambientales. Si todo eso no fuese mucho ya, sin embargo, los caficultores ya están tratando de enfrentar el cambio climático, que se manifiesta en muchas diversas formas. En diferentes zonas. Pueden ser con exceso de lluvia, falta de lluvia y sequías, puede ser huracanes, puede ser cambio en la distribución de lluvias, pueden ser en las enfermedades como la roya del café y la broca del café. Y entonces, bueno, hay que ser bastante innovador para seguir cultivar el café en ese momento. Y el cambio climático se puede ver como una fuerza que va a afectar los patrones de globalización en los años que vienen. Y puede ser que llevan a una gran disminución en el área total mundial bajo producción cafetera. Quiero preguntarles una pregunta también. Quiero en el chat, y no sé si pueden ver el chat, pero quieren preguntar sobre todo a ustedes que están en el secundario,
¿cuáles bebidas cafeinadas toman ustedes? Si es que toman alguno. Veamos. ¿Pueden ver en Facebook Live, María? Sí. Always café. Interesante. Colombia es un país muy cafetero, nosotros les decimos tinto al café. Tinto, aquí se aprende a tomar más té, creo, en Canadá. No, Les gusta mucho el café. no, pregunto porque la verdad es que me llama mucho la atención, porque hay un cambio generacional. Yo, ya cuando doy esa clase, ese curso sobre la historia del café y la globalización, casi siempre empiezo el curso preguntando a mis alumnos eso, y casi la mitad no toman café. Y antes todo el mundo estaba bastante cafeinado. Me gusta eso. Yo no tomo Coca-Cola café. harto y gaseosas en general. Y eso, todas esas preguntas, piénsenlo, porque eso quiero señalarlo como otro reto para los caficultores. Claro. Otro reto para los caficultores, porque antes si a uno quería tomar algo cafeinada, era el café o tal vez el té, pero ahora café, Coca-Cola o las gaseosas, Mountain Dew tiene cosas, mi hija de 13 años toma Peace Tea, que tiene muchas gaseosas, y mis alumnos también, a ellos les fascinan las bebidas energéticas como el Red Bull, el Monster, sobre todo los que juegan juegos en la computadora, gamers, a ellos les parece gustar mucho de esas bebidas energéticas. Y todo eso es competición para los cafeteros también. Y es competición, y esas bebidas de lata o de botella son también productos de grandes empresas. Entonces, básicamente los patrones de consumo siguen evolucionando. El café como bebida tiene mucho más competencia ahora en el 2021 que tenía hasta siquiera 30 o 40 años atrás. No para hacerse sentir mal. Entonces, bueno, la historia no se acaba aquí, la historia sigue, pero espero que pueden ver un poco y entender un poco la historia que tiene esa taza y las varias capas de historia, que tiene historia ahí de Etiopía rural, del mundo musulmano, de las manos de los esclavos que trabajaron a producir el café, de los consumidores y de la gente y todo las redes de cosas que llevaron a hacer posible esa taza de café. Y lo otro con que quiero terminar es de pedirles de empezar a mirar las cosas en tu vida cotidiana. Porque la historia que conté aquí de café, hay historias parecidas que se pueden contar de casi cada cosa que comemos, muchas de las cosas que compramos, que usamos. Cada cosa abre un camino a una historia global súper interesante. Entonces, la historia no es solo de Reyes, es de ustedes, y el café y todas las cosas no son solo de los reyes y presidentes, pero de ustedes y de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. No sé si todavía me puedes ver. Gracias. Pero muchísimas gracias, Stuart. Creo que todos aprendimos un montón y pues ya entendemos entonces cómo esta historia del café nos habla precisamente de globalización. Yo quisiera preguntarte ahorita en esas etapas, ¿cómo crees que el coronavirus de alguna forma pues afecta o está afectando también esa producción? El coronavirus está afectando sobre todo la cosecha, según tengo entendido, porque, por ejemplo, en Colombia, mucha de la gente que cosecha en el sur vienen del Ecuador.
y con las restricciones del movimiento de las personas, la gente que normalmente cosecha no pueden llegar al campo al tiempo de la cosecha. Y en Costa Rica la misma cosa, que mucha de la mano de obra viene de Nicaragua. Y lo otro que también afecta es ya sabes que mucho del comercio mundial hoy en día se mueve en los contenedores, ¿no? Los grandes. Sí. Y ahora con los desequilibrios en oferta y demanda, en muchos puertos hay escasez de contenedores. Y, por ejemplo, yo sigo muchos caficultores en Instagram y uno el otro día no me estaba diciendo, pero estaba diciendo en su Instagram, mira, aquí tenemos el café tostado, pero no conseguimos un container para poder enviarle a los clientes. ¿Y en consumo? El consumo, bueno, y eso es interesante porque es un tema de distribución de riesgos, ¿no? Y también es vinculado con la historia de sobreproducción a nivel mundial. Entonces, los problemas de producción vinculados a COVID suelen ser problemas locales. Y siempre hay otras localidades donde se puede comprar el café. Entonces, por ejemplo, aquí mismo en Canadá no he tenido dificultad en conseguir café. Si fuese un aficionado muy apasionado que compraba únicamente una finca en particular, tal vez las cosas estarían más problemáticas, pero es una historia muy importante porque los problemas en el mundo del café, por lo general, son problemas que afectan a los productores mucho más que a los consumidores. Bueno, entonces, por aquí Lady nos deja su agradecimiento y estuvimos aquí interactuando también con Felipe, con Carmelo, con Marcela, diferentes personas que estuvieron atendiendo tu clase. Te agradecemos de verdad muchísimo todo tu tiempo. Como ven, es una clase donde no es solamente, o sea, es fuerte en teoría, claramente de todo lo que pasó, es una clase de historia, pero siempre, como ven, tiene ese tono a la realidad, ¿sí? No es solamente como una historia que se cuenta, sino cómo podemos aplicar nosotros ese conocimiento en nuestra vida diaria. Y ese tipo de enfoque lo van a ver en todas las clases en Canadá. Ese es el enfoque de practicidad de esas cosas que estamos aprendiendo. Es muy interactivo, obviamente aquí estamos en un webinar, entonces digamos que la participación va un poco menos, pero siempre salen preguntas, siempre todos los estudiantes están dispuestos a interactuar con el profesor, no es que esté por allá y ustedes no puedan hablar. Entonces, así es más o menos las clases y pues en una excelente universidad que es la Guelph University en Ontario. Si ustedes están interesados en hacer todos sus planes de estudios y recibir un poquito o sea, esto fue apenas un poquito de todo el tipo de clases que pueden recibir en la universidad. Entonces, contáctese con nosotros, disculpen, y agenden su asesoría, encontramos un programa, pues para que hagan parte de la universidad. No sé si Simón y Stuart quisieras agregar algo más. No, súper, y muchas gracias María, muchas gracias Stuart, fue súper interesante el tema. Hemos tenido más que 20 participantes, que me parece un buen número. Obviamente estamos en vivo en Facebook también. Y entonces, muchísimas gracias. Y como María nos dijo, cualquier persona que está interesado en más información en la universidad, por favor, contacta a María, el equipo de Blue Studies, y con mucho gusto vamos a ayudarlos. Y muchas gracias a todos y feliz noche. Feliz noche. Gracias. Stuart, muchas gracias. Mira. Gracias a ti, María. Hola, también nos agradece. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, Chao. adiós.